La iglesia, el título del mensaje es La iglesia sobrenatural. Yo deseo que lo que hoy el Señor preparó para tu vida, para mi vida, sea alcanzado. Él siempre tiene cosas nuevas, cosas frescas. Y Dios es más grande que nuestros gustos y experiencia. Dile a la persona que está al lado, Dios es más grande que tu experiencia. Dios es más grande que tus gustos. ¿Por qué les digo esto? El mundo duda, ¿cierto? El mundo dice, yo no creo hasta no haberlo visto. En general, las cosas. Pero también dentro del cuerpo de Cristo, y no hablo de familia de fe, sino que en general dentro de la novia de Cristo, usted sabe que hay muchas líneas. Hay líneas gente que cree en el poder del Señor. Hay otras líneas que no creen que Dios todavía existe con poder, sino que fue para un tiempo determinado, fue el tiempo de los apóstoles, hasta ahí quedó. Hay muchos que desestiman la profecía, hay muchos que desestiman, dicen solamente Jesucristo llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades en la cruz, y ya si ahora pasa algo yo ya estoy condenado a eso. Y tenemos muchos énfasis distintos como iglesias, como congregaciones dentro de una misma iglesia que se llama Cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted tiene que conocer en detalle qué es lo que cree, qué es lo que usted cree. Yo tengo muchos cercanos, muchos amigos que somos de líneas, no sé si decir escriturales, distintas. Nos llevamos bien, conversamos, pero creemos distintas cosas, aún siendo todos hermanos en Cristo, creemos cosas distintas. Hablo de amigos pastores, inclusive, de otras líneas, no voy a nombrar esas líneas, pero son distintas, y podemos hablar de la vida, y podemos hablar de lo bueno que es Jesús. Sin embargo, esto es como cuando todos somos de equipos distintos, pero cuando juega Chile, nos unimos todos, ¿sí o no? Hay unos del Wander, unos del Everton, siempre la mayoría de las selecciones son colocolinos, pero es otro tema. Pero nos unimos bajo un mismo equipo que es Chile, ¿sí o no? Pero dentro tenemos algunos énfasis que son distintos. Eso también pasa en el cuerpo de Cristo. Y hoy día yo quisiera hablarte acerca de la iglesia sobrenatural. Quiero decirte algo, lo que nosotros creemos, esto es como una mini declaración de fe, lo que nosotros creemos como iglesia familia de fe, creemos en un evangelio sobrenatural que no ha cesado, ¿ya? Si hay alguien que lleva algunos meses acá en la iglesia, nosotros creemos en una iglesia en donde lo que Jesús prometió no ha quedado obsoleto, donde lo que Jesús hizo no quedó en el pasado. Lo que Jesús, cuando Él dijo, mayores cosas ustedes harían en mi nombre, no era solamente para 12 u 11 o más Pablo, ¿cierto? Sino que es para ti y es para mí. Esto no es solamente para quien tenga el ministerio pastoral, sino que esto va más allá de las asignaciones o las funciones dentro de una iglesia, sino que el poder que tienen los hijos de Dios, como tú y como yo. Amén. Vamos a hablar de eso. ¿Quiere escuchar de eso hoy día o no? Vamos con todo. Vamos en Mateo 4:23. Dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino. El reino son buenas noticias. Y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Lo primero es entender que todo nace con Jesús. Esto no nace con Martin Luther King, esto no nace con la Reforma, esto no nace con el apóstol Pablo. A todo esto se apagan las luces porque en la grabación se ve un parpadeo, no decir, oh, se ve como más triste la iglesia. Lo hacemos por un tema técnico, para que sepa. Me encantaría que tú se prendieras las luces, pero después la grabación salen unas cosas no bonitas. Esa es la aclaración. Entonces, todo esto comienza con Jesús. No es con Martín Lutero, con Juan Hus, con John Wesley, con algún reformador. No es el apóstol Pablo,
no es Bernabé, no es Juan. Esto nace con alguien que se llama Jesús. En el Antiguo Testamento hay un trato que es ministerial con el pueblo de Israel, y hasta cuando tú terminas el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo, cuando termina en Malaquías y comienza Mateo, comienza la historia sobrenatural que marca Jesucristo. El trato del Antiguo Testamento exclusivamente era ministerial y era con ciertos hombres y o mujeres también. Era un trato que Dios solamente le hablaba a los denominados jueces o a los sacerdotes, ¿bien? O personas que él escogía. Algunos del anonimato, como un David, ¿cierto? Que él estaba, ¿se acuerda la historia de David? David ¿qué estaba haciendo cuando fue Samuel a buscarle? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en el palacio, estaba apacentando ovejas. Le habla a personas como un Gedeón, ¿cierto? Y otras personas que no son tan connotadas o de un linaje superior, ario. No. Y bueno, nos situamos en Jesús. Y dice la palabra de Dios lo que leíamos en Mateo 4:23, que ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús hacía una obra integral y recorría los lugares, en este caso habla de Galilea, y él enseñaba, ¿ok? Algunos ven al Jesús solamente como que hacía milagros. No, la obra de Jesús siempre fue integral. Él hacía milagros por una parte, enseñaba por otra parte, corregía por otra parte, ¿cierto? Sanaba, echaba fuera demonios, hacía una obra muy integral, sanando la enfermedad. Y esto es muy importante porque dice que él anunciaba las buenas noticias del reino. Ese reino, esa cultura, de esto hablamos, ¿se acuerdan que hablamos hace muy poco? Que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios. Él vino a establecer algo, porque el reino de los cielos no estaba establecido cuando Él llegó. Si podemos recordar un poco lo que yo les hablaba de la última vez que yo prediqué, que cuando vino Jesús se encontró con que Dios le había dejado a Moisés 10 mandamientos, pero luego se encontró con más de 600 preceptos. O sea, hubo una deformación de lo que Dios instauró. El ser humano tiende a deformar las cosas, tiende a ponerle de más, una cierta cosa. Entonces viene Jesús y se encuentra con una deformación. Entonces Él viene a traer el reino de Dios, las buenas noticias. Por eso dice, anunciando las buenas noticias del reino, una cultura nueva. Ahora, ¿cuál es lo importante de todo esto? Que antes que llegara Jesús a anunciar el reino de los cielos, el que estaba enfermo cooperaba. David, Moisés, David dice que dice la palabra de Dios que cuando David tocaba con sus dedos el arpa, los demonios que tenía Saúl eran ahuyentados. ¿Ya? Esto es como uno de los casos más parecidos, si podemos hablar del Antiguo Testamento, parecidos de lo que vendría a ser Jesús en el futuro, ¿cierto? Porque vemos la obra de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, no eran de hacer milagros, era que tenían fe y Dios hacía cosas espectaculares. Vemos cuando desciende fuego del cielo, ¿cierto? Pero no vemos una obra de personas que vayan sanando o echando fuera demonios, hasta que llega con poder y gloria las buenas noticias del reino a través de Jesús. Entonces, hasta que llegara Jesús, la gente estaba sonada. La gente, si nacía enferma, moría enferma. Si estaba endemoniada, seguía endemoniada. No tenía esperanza. ¿Hasta qué? Hasta que llega el reino de Dios y su justicia, y viene Jesús y viene a cambiar la historia. Viene Él y viene a instaurar algo que es distinto. Y esas son las buenas noticias, que Él viene a cambiarlo todo. Cuando no había ninguna esperanza, cuando la gente decía, ya estoy con esto, tengo estas ataduras desde que nací, tenían que morir así. Pero viene Jesús y lo cambia absolutamente todo. Lo cambia en la época y lo cambia para hoy día nosotros. Nos da esperanza. Y por eso comprendemos el sacrificio en la cruz. Porque antes que eso ocurriera estábamos todos sonados. Podrían venir y venir generaciones. Y nosotros no hubiésemos tenido una oportunidad de que nuestra vida cambiara, de que hubiese un cambio. En
Jesús realizaba una obra integral. Jesús no era un simple rabino. En esa época lo que hacían los rabinos tomaban el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y empezaban a recitarlo en las sinagogas. Empezaban a recitarlo. Y la gente se reunía y ellos recitaban y recitaban y recitaban. No sé usted, pero yo me hubiese aburrido a los 20 minutos. Y estaban ahí. Y cantaban inclusive, y el libro de Isaías, y le daban, algunos enseñaban, ¿cierto? Y la mayoría de la gente no estaba en las sinagogas. Entonces Jesús no era solamente alguien que venía a hacer cosas sobrenaturales, sino que también enseñaba en profundidad lo que los rabinos no podían enseñar en profundidad. ¿Cierto que es mejor cuando el autor te cuenta la historia más que el otro, el propio que lo creó? Y Jesús vino a hacer eso. En Mateo 8:16 dice que Jesús liberaba a los cautivos y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Aquí Jesús hace 2 cosas. Expulsa espíritus inmundos y sana a los enfermos. ¿Ok? Recordemos que hasta antes de eso estaban todos sanados. Viene Jesús y lo cambia. ¿Ok? Ahora, la necesidad que la gente tenía en ese entonces no ha cambiado. Esa necesidad sigue estando hoy. Esa realidad y la necesidad de que gente sea libre y sea sana y sea transformada y tenga un propósito, hoy día en la actualidad no ha cambiado. Tú y yo necesitamos del toque del Señor, necesitamos la llenura de su Espíritu Santo, necesitamos ser transformados. Eso no quedó para una época determinada. Las mismas necesidades del ser humano, es más, se han amplificado. Y hoy todos lo necesitamos. Lo necesitas tú, lo necesito yo y lo necesita el mundo, las personas. En Juan 14:12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí, haré las mismas obras, el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Qué significa eso? De que le dijo a los discípulos, no dijo, mira, yo vengo acá a la tierra, yo me voy y vine un poquito a hacer cosas extraordinarias y ahora yo me mando a cambiar y sigan ustedes con toda la tristeza. No, Él vino, enseñó, hizo cosas. Y lo que yo hice ahora, ustedes lo van a poder hacer. Deja algo que no tenía una parte de la Trinidad que no estaba tan evidente ni expuesta, que es el Espíritu Santo. Pero a la vez también Él empodera a los discípulos para que luego ellos hicieran lo mismo con otros. Y ojo, Jesús no le pone una fecha de caducidad. Jesús no le dice, ¿sabes qué? Ustedes van a hacer esto mismo hasta 10 años más. Jesús no hace eso. Jesús dice, ustedes van a hacerlo. Y le digo, ustedes, o sea, si Jesús hizo cosas extraordinarias, ¿cuántos milagros no acordamos de Jesús? Jesús, sobre todo los hombres, lo que más se recuerdan es cuando Él convierte el agua en vino. Esa es la parte que más le gusta a los hombres, ¿sí o no? ¿Usted se imagina estando en una celebración que se acabe el vino? ¿Y qué pasa si te dicen, oye, ¿tú podías orar para que haya más vino? Sería como friqueado, ¿no? Porque uno cree que los milagros se tienen que dar solamente en un contexto de iglesia para una obra, para un destino, por así decirlo, eclesiástico. Pero ahora detengámonos a pensar la conversión del agua en vino. ¿Qué de eclesiástico tenía eso? ¿Estaban dentro de una sinagoga? ¿Cuál era el contexto? ¿Una celebración de qué? De una boda, un matrimonio. No era un retiro. No era una jornada Era el diario vivir. Y Jesús hace eso. En una ocasión, no era ni una vigilia, ni un retiro, ni un congreso, ni una conferencia. Eso yo no sé si te vuela un poco el cerebro. Ver a Jesús actuando como es Jesús en todos lados. Sin límite. Sin límite de 11 a 1:30, domingo, ¿sí o no? Sin límite de miércoles de 19 a 20:30 horas. Jesús siendo Jesús en todos lados.
Y eso es lo que Él quiere de nosotros, de todos. El poder de Dios y el mover, dice su palabra, que Él ya no habitará en templos hechos de manos de hombres, sino que está en nosotros. O sea, Él actúa en tu oficina, en tu casa, en todo lugar. En el avión, en la micro, en el Uber, en tu auto, con los inconversos, con los amigos canutos, con todos. ¿Ok? Y Él dice, ustedes harán, o sea, haríamos cosas más extraordinarias, porque no es que un apóstol haya dicho, nosotros creemos que vamos a hacer cosas mayores. No, lo está diciendo el mismo Jesús. Yo le estoy diciendo que ustedes harán cosas que son mayores a las que yo hice. Y ustedes decir, ¿qué cosa mayor yo puedo hacer? Ya Jesús convirtió el agua en vino, yo voy a convertir el agua ya en cerveza. No, no. No hablo de ese tipo de cosas. Hablo de que para nosotros, cuando creemos con fe, no podemos tener límites. Y es necesario que usted lo comprenda. ¿Sabe por qué? Porque uno de los valores que tenemos congregación es que no queremos que esta sea una congregación pastorcéntrica, sino que usted viva el evangelio con poder y gloria. Si usted no lo cree, usted va a estar siendo un asistente a ver a un predicador o una predicadora y no va a vivir el verdadero evangelio. Y yo después, cuando llegue a la eternidad, Jesús me va a charchetear como pastor. Porque me va a decir, no hiciste discípulos, no los empoderaste, no le enseñaste que esto no era solo para ti, es para todos. ¿Me entiende? Aquí no estamos viniendo, no, aquí vamos a la iglesia, el pastor lo es con él. No, ni siquiera es mía. Esto es todo de usted y es mío, es todos somos parte de un cuerpo, donde Dios espera cosas de usted y espera cosas de mí. Y me quiere empoderar a mí y te quiere empoderar a ti. No hay distingo en esto. Entonces, Jesús le dijo a las personas de esa época y nos dice hoy a nosotros que somos sus discípulos, de que nosotros sí podemos hacer cosas extraordinarias y mayores inclusive que la que nosotros podamos leer. Entonces, aquí nos encontramos con lo primero que yo te dije que le dijera a la persona que está al lado, que Dios es más grande que mis gustos y que mis experiencias. La gente dice, si yo no lo veo, yo no lo creo. Pero eso también pasa dentro en general del cuerpo de Cristo. Yo no puedo creer en un Dios milagro porque yo no lo he vivido. Yo tengo familiares inconversos y yo tengo familiares evangélicos, pero que creemos cosas muy distintas. Podemos ser de un mismo cuerpo en general de Cristo, pero yo pienso, yo estoy en Punta Arenas y otro piensa está en Iquique. ¿Me entiende? Y probablemente a usted también le pase. Podemos ser de la misma línea sanguínea, podemos llamarnos todos evangélicos, pero creemos cosas muy distintas. ¿Ok? Y Dios es más grande que nuestras experiencias. O sea, aun cuando yo no haya vivido algo, yo creo que Dios no tiene límite. ¿Me entiende? Yo creo que Dios no tiene límite. Yo creo que si en otros lugares Dios está resucitando a muertos, como lo podemos leer en libros y en registros, yo no puedo ponerlo en duda porque yo no lo he vivido. No, pero eso no creo que sea tan así. Porque tú no estás poniendo a prueba a la persona que lo cuenta, tú estás desafiando a Dios. Y ojo con eso. Porque ¿quién es quien hace la obra? ¿El ser humano o es Dios? Nosotros somos canales. Tú no es que estés cuestionando a la persona, tú estás cuestionando el poder de Dios, que si tú no eres capaz de verlo, no lo crees. O que Dios no actúa de esa forma, porque yo creo que Dios actúa en estos parámetros. Y Dios es más grande que nuestra cultura chilena, que nuestra cultura regional, donde yo nací, y en la iglesia donde yo me crié. Y por eso el mensaje de hoy día nos tiene que hacer sentido, un sentido espiritual, porque cuando tú comprendes esto en el espíritu, tú sales de acá empoderado. Tú vas a almorzar hoy día, por ejemplo, y vas a un restaurante, y si el Espíritu Santo te hace orar por quien te está sirviendo la comida, y tú crees que Dios te puede usar, tú tienes que hacerlo. Y ya vamos a ir a ese tema de romper la vergüenza.
¿Cuántos aquí son vergonzosos? Miren, voy a hacer una pregunta con doble intención. ¿Cuántos de aquí son vergonzosos? Ya. El resto es más vergonzoso porque no levantó la mano. Ustedes son valientes. Por eso tenía un truco en la pregunta. Y fíjate que yo quiero hablarte un poco de yo dentro del... Estoy como el Tata, estoy todo el rato así. Me duele, me están dando calambre. Dentro de mi crecimiento como hijo de Dios, como cristiano, yo soy un convertido. Si bien es cierto, yo no es que yo me crié... No, mis papás son evangélicos, mi familia evangélica, ¿cierto? Pero yo me considero un convertido dentro de la misma iglesia. Y dentro de eso, por eso yo te digo, Él es más grande que nuestros gustos y experiencias. Todos tenemos ciertas percepciones. Y a mí, si había algo que a mí me generaba un rechazo, era la manifestación del poder sobrenatural de Dios. ¿Ok? El cual, dice la palabra de Dios, que es multiforme, se manifiesta de distintas maneras. ¿Ok? Entonces, yo de chico veía el obrar del Señor, pero yo vengo de una iglesia que es de un corte, por así decirlo, pentecostal, y eran muchas manifestaciones muy, ¿cómo poder decirlo? Exageradas. Gracias por darme esa palabra. Muy exagerada, ¿ok? Entonces, como que eso a mí como que, no, eso es lejos de mí. ¿Qué es lo que yo quería? Yo quería un evangelio en donde simplemente yo quería ir a la iglesia, escuchar el mensaje y no hacerle mal a nadie. ¿Y cuál era mi gusto o mi inclinación? Era que yo simplemente quería ir a la iglesia, quería escuchar el mensaje. Si alguien me pedía algo, lo hacía y tratar de ser lo más correctamente posible en la vida. No sé si alguno de ustedes ha visualizado un poco así su evangelio en alguna figura o alguna vez, ¿cierto? Y en mi crecimiento el Señor empezó a añadir cosas a mi vida, más allá de dones, a tener una vista espiritual, y mi mundo empezó a cambiar. Y fíjate que hay algo que a mí me tocó muy fuerte, y era cuando yo leíamos de que Jesús en la Biblia aparece luego de estar llorando y pasándolo mal. Dice que las multitudes lo seguían y no lo dejaron ni siquiera tener un duelo, por así decirlo. Y dice que Él tuvo compasión de las multitudes. Y mi percepción de cómo ver el evangelio comenzó a cambiar, porque yo quería que la percepción mental de Luis fuera el evangelio de Jesús. ¿Me entiende? O sea, como yo decodifico el evangelio, yo quería que fuese entendido y que el evangelio fuese así para todos. Es un evangelio medio egoísta, ¿no? Un poquito egoísta. Un poquito. Y fíjate que cuando leo de que Jesús tuvo compasión de las personas y de lo que hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra, comencé a romper primero cosas humanas. Y yo te quiero llevar a esto. Hay cosas que no son demonios, pero hay cosas que pueden ser prejuicios humanos que te pueden estar deteniendo del fluir de la gloria del Señor. ¿Qué puede ser eso? Una visión religiosa del Padre, que Él solamente se mueve en la iglesia. Y me doy cuenta de que, por ejemplo, yo la única vez que digo Dios te bendiga son los domingos de 11 a 1:30. Porque yo no le voy a decir que Dios te bendiga al que me vende en el negocio. Porque yo le digo que Dios te bendiga a otros evangélicos. Y si nos vamos deteniendo un poco, hasta nuestro lenguaje es religioso y no lo sabemos. Y no nos damos cuenta. Y solamente le decimos a un creyente, le decimos, ¿puedo orar por ti?
Pero eso no se lo decimos a alguien que no sea cristiano. Y no nos damos cuenta que caemos en un círculo religioso en donde solamente impartimos la gloria de Dios o vivimos con un lenguaje canuto solamente entre canutos. Hoy día ya el mundo en general, usted cacha que hay gente que no es cristiana y dice bendiciones, ¿sí o no? Hay gente que tiene bendición y como que uno dice, Dios te bendiga, así como, ¿me entiendes? Y no nos damos cuenta que hay temas tal vez culturales, tal vez mentales, que están deteniendo que esto sea como un fluir, como un río, y que yo sea como Jesús, que yo pueda ser la misma persona en el trabajo, en la casa, en la iglesia, y que yo pueda sentarme con alguien y no solamente preguntarles cosas de otras cosas, porque si yo le digo, esta semana, ¿cómo podemos comprobarlo? Muy fácilmente. Esta semana, ¿a qué persona que no es cristiano tú te has sentado al lado de él o de ella y le has dicho, deseo orar por ti? Lo más probable, no le voy a decir levante la mano, es que quizás sean muy pocos. Pero si yo le digo, ¿lo hiciste dentro de la iglesia? Sí. Vi una hermana medio tristona, le llegué y dije, quiero orar por ti, quiero bendecirte. Ahora, ¿por qué se da eso solo en este contexto? ¿Por qué no se da en la vida? ¿Por qué no se da con los familiares? ¿Por qué no se da con los amigos? ¿Por qué no se da con el vecino? ¿Por qué no se da? Y reitero, estos no son temas espirituales, son percepciones que podemos estar cargando y que frenan la gloria del Señor. Que digo, no, solamente Dios actúa en cierto contexto. Una de las cosas que también a mí me detenía era que el Señor me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba, pero yo estaba más pendiente de cómo iba a reaccionar esa persona. Está loco, lo que está diciendo no es correcto. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor comenzó a tratar conmigo respecto al evangelio sobrenatural, el evangelio que Él nos dejó acá en la tierra, empezó a manifestarse el mundo sobrenatural de las tinieblas también. Y comencé, luego de los 20 años, a orar por las personas y se empezaron a manifestar los demonios. Y la verdad es que yo no sé si fue entre los 24 y los 26 años, pero comencé a orar por personas y la gente comenzaba a deformarse, caía al piso y empezaba con vómitos. Y tú comprenderás que alguien entre los 25 y los 26 años, igual eso es como... Y me empezó a chocar, me empezó a causar algo. Yo dije, uy, esto no me gusta. Muchas veces gente me vomitó las zapatillas. Luego en la casa, ministrando a personas, si nuestra alfombra hablara, tiene tantas vivencias nuestra alfombra, tiene tantos líquidos de todo tipo. Tiene lágrimas, y no voy a decir otras cosas, pero quiero decirle que se manifiesta de diversas maneras. Pero ¿sabe qué? Empecé a dejar de pensar en mis percepciones y empecé a ver el rostro de una persona liberada. Y le dije, Señor, yo quiero seguir con esto. Yo no sé si tú has pensado en la mujer con el flujo de sangre, yendo donde Jesús. Yo no sé si te pones en el lugar de una persona que cuando era paralítico tantos años de su vida, la alegría que esa persona podía tener, el rostro le cambiaba. Sin embargo, había personas que eso le chocaba. ¿Saben cuáles eran las personas que le chocaba? ¿Saben cómo se llamaban? Los religiosos, los fariseos, que en vez de tener compasión por aquel que se arrastraba en el piso, criticaban a Jesús y les molestaba. ¿Te has puesto en ese lugar? Mira,
si tú no derribas murallas mentales, no estamos teniendo el corazón de Jesús. Si a mí hay algo que me conmueve, es más allá de lo que de mis zapatillas sucias, de la alfombra de mi casa con líquidos y vómitos y más allá de si un demonio y grita y lo que pasa antes de salir del cuerpo de alguien. ¿Sabe lo que me pasa? Veo y le pido más del corazón de Jesús en mi vida, para que la performance no sea más fuerte que la obra que el Señor hace. Y cuando tú ves una persona que es transformada, liberada y sana, tú dices, todo vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que de repente cuando hay manifestaciones espirituales a algunos les causa como, uy, no. Mira, te quiero decir algo. Empieza a ponerte en el lugar del prójimo. Empieza a ponerte en el lugar de aquel que está atado por años. Empieza a ponerte en el lugar de aquel que lleva años enfermo con la misma atadura de enfermedad. Empieza a ponerte en el lugar de aquel que no puede dormir por los tormentos. ¿Sabes qué? Ya no le vas a dar tanto énfasis a la manifestación corporal, sino que vas a decir, gloria a Dios, porque hay una persona que está siendo libre, está siendo sana, y yo puedo ser parte de esto. Por eso es que tú tienes que comprender cuál es la iglesia sobrenatural. ¿Y sabes cuál es la iglesia sobrenatural? Es la que tiene el corazón de Jesús. Es la que tiene el corazón y es la que tiene compasión por las personas. Compasión por los perdidos. Compasión por aquel que, mira, y tú puedes decir, sí es, pero una persona que, mira, te quiero decir algo. ¿Tú sabes cuántos demonios carga una prostituta, por ponerte un ejemplo? ¿Cuánta lascivia, cuántas cargas, cuántas maldiciones la carga una prostituta? Jesús se encontró con una prostituta. ¿Y quiénes fueron las que le querían apedrear? Los religiosos. Pero Jesús va y dice, yo te voy a brindar una oportunidad. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no nos damos cuenta que estamos siendo religiosos. Estamos hablando como un religioso. Miramos como los religiosos. Pensamos y tenemos gustos y preferencias como los religiosos. Y no tenemos idea que ya caímos en una maqueta en la cual Jesucristo no nos puede utilizar. Porque estamos llenos de religiosidad. Y por eso es que el 25, que ya, si no me equivoco, es el próximo sábado, vamos a hacer una jornada de sanidad interior y liberación. Porque se me han acercado muchos hermanos. Me han dicho, pastor, pero ¿se van a manifestar o no se van a manifestar los demonios? No quiero mirar mucho, porque se me han acercado varios. Porque tengo miedo que si gritan, mi invitada se me vaya y diga, estos están locos. Tú puedes tener dos posturas. La postura de mantener la compostura, valga la redundancia. O la postura de que, yo siempre digo todo, esto depende del público. O ponerte en el lugar de aquel que lleva años encadenados en enfermedad, con tormentos, llenos de influencias demoníacas, con maldiciones generacionales. ¿Qué postura, qué visualización vamos a tener frente a eso? Probablemente no pase nada. Probablemente pase de todo. Probablemente alguien se revuelque en el piso. Probablemente alguien grite. Probablemente alguien vomite. Inclusive hasta alguien se puede hasta orinar. Yo he orado por gente y gente se orina. Y no crea que cuando yo comencé con eso, usted cree que como que es muy grato, como que, perdón, pastor. No importa, yo me hago el gil, da lo mismo.
Pero más allá de eso, lo principal es que Jesús, el Espíritu Santo, hace una obra. Que Jesús libera y hace cosas extraordinarias. Y yo le digo a alguien, mira, si alguien se va, pucha, yo lo siento. Pero yo no veo un Jesús que lo frenaba lo que la gente iba a decir. Jesús simplemente tenía compasión de los atados, de los enfermos, de los endemoniados. Eso era lo que hacía Jesús. Enseñaba, echaba fuera demonios, daba a conocer las buenas noticias del reino, sanaba de toda enfermedad. Y eso es lo que la iglesia sobrenatural tiene que hacer. No tenemos otra opción, por lo menos en esta congregación. Dios nos ha llamado para liberar a los cautivos. No hemos venido aquí simplemente a recordar lo que pasaba hace tantos años atrás. Pero hay muchas cosas que nuestra mente tiene que romper. Fíjate que, quiero leerte esto, en Hechos 11, 25, 26. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante un año, enseñando a grandes multitudes. Y fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes les llamaron cristianos. Esto fue en Antioquía. Mira, te quiero decir algo porque hoy día quiero que tú medites y quiero romper algunas murallas que puedas tener. ¿Quién le puso cristiano a los cristianos? La gente. ¿En qué momento Jesús le dijo a los discípulos desde ahora serán cristianos? Nunca. Te voy a decir algo que te va a retorcer un poco el cerebro, ¿eh? Cuando Jesús comisiona a los discípulos, simplemente le dicen, ustedes harán discípulos. Discípulos. Se van a replicar y ustedes, como mis discípulos, en la gran comisión, tienen que hacer discípulos. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia en Antioquía? La gente, los inconversos, ¿ok? ¿A ti alguna vez alguien te ha puesto un apodo? Yo creo que sí. Canuto en Chile, ¿cierto? Y yo siempre digo lo mismo. Una cosa es el nombre que te dieron tus papás y otra cosa es lo que la gente pueda decir de ti. En este caso, a los discípulos se le empezó a llamar cristianos porque eran seguidores de Cristo. Vamos a hacer, primera escena, la gente los llama cristianos. ¿Ok? Primera escena. En el siglo XVI, cuando la iglesia católica se produce el denominado cisma, ¿cierto? Y se rompe la iglesia católica, nace una corriente a la cual, ¿cómo le llaman? Protestantes. Cuando se separa de la iglesia católica, ¿quién le pone protestantes a los protestantes? La gente. Protestante no lo va a encontrar en la Biblia. Entonces, escena 1. La gente inconversa le llama a los discípulos cristianos. La gente inconversa en el siglo XVI con Martín Lutero y todo eso que se da, la separación de la iglesia católica, le empiezan a llamar a los que no son católicos protestantes. Luego sale otro nombre que son los evangélicos, que los evangélicos producen una expansión, que son básicamente protestantes que traen el evangelio a Norteamérica, lo llevan a Norteamérica, que son misioneros ingleses, y como ellos llevaban el evangelio, la gente comenzó a llamarles evangélicos, y en Estados Unidos comienza a expandirse, y luego de Estados Unidos comienzan a traerlo a Sudamérica. Luego se hace un concilio donde todos dicen, ya, ¿cómo nos tenemos que llamar? Si no me equivoco fue en el 1970. Una gran cantidad de congregaciones. Seamos, y ahí entre hijos de Dios dijeron, sí, lo que más nos acomoda llamarnos son evangélicos, bautistas, metodistas, etc. Nuestra historia ha estado cargada de una visualización y un nombre o un apodo en el cual ha tenido distintas evoluciones, por así decirlo. ¿Ok?
Hay muchas personas que en la actualidad dicen, yo no me considero tanto evangélico, yo me considero más bien cristiano. Yo no me considero protestante porque protestante yo no tengo nada que ver con los que protestan. Mira, el Señor nos pone un nombre, nos pone una calificación. ¿Y sabes cuál es esa calificación? Es de ser hijos. Tú y yo somos hijos. Yo sé que pueden haber muchos seguidores de la Reforma y las Cinco Solas y Juan Hus y está bien, no quiero desmerecer lo que hizo Martín Lutero. Pero a mí me gusta que me digan por mi nombre, no con apodos. No sé usted. Y Dios nos llama hijos. Pero muchas veces nos hemos llenado de tanta ruido evangélico, de tanto ruido legalista, de tanto ruido protestante, que nos hemos desviado un poco de la iglesia que Jesucristo dejó hace más de 2000 años, que es una iglesia que es sobrenatural, que es una iglesia que es poderosa. Hay muchas personas que dicen, si yo leo a un reformador y ese reformador no hizo milagros, entonces yo ¿por qué tengo que hacerlo? Te quiero decir que Dios es más grande que tu autor de preferencia. Jesús es mucho más grande. Jesús es más grande con las nociones donde la iglesia donde tú naciste y te formaste como hijo de Dios. Yo no me asusto. Hay gente que me dice, yo no me siento tan evangélico. Está bien. Y algunos dirán, pero si es pastor evangélico. Mira, ¿sabes? A veces converso con gente católica que tiene un corazón tan tremendo. Hablo con gente que no tiene ninguna religión, pero tienen un corazón tan grande para el Señor que lo único que les falta es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y esa es la gente donde Dios te está llamando a alcanzarlos. A veces somos más evangélicos y más protestantes que hijos de Dios. A veces cuando te dicen algo de la iglesia evangélica que a alguien no le gusta, como que te choca y hasta ahí llegamos con la conversa. A mí mucha gente me dice, yo conozco a muchos pastores evangélicos chanta y están esperando que yo saque la vaina y les diga, ¿cómo se te ocurre, hereje? Y yo les digo, yo también. Porque hay pastores chantas, hay ovejas chantas, hay apóstoles chantas, hay misioneros chantas, hay evangelistas chantas, hay maestros chantas. Está lleno de chantas en todos lados. Pero el punto es, ¿qué es lo que nos mueve día a día? En la iglesia evangélica es el poder de Jesús, en la obra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace todos los días despertar, abrir nuestros ojos y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Sabes lo que va a hacer que eso cambie? Cuando tú sepas tu función como hijo y discípulo de Jesús. Hijo del Padre y discípulo de Jesús. Fíjate que tenía una cita más. No la tenía. Hoy debemos volver a la raíz de todo. Si usted termina el culto y me dice, pastor, me quedó una duda, ¿yo puedo seguir siendo católico? Y no es por ahí. Quiero que podamos destruir las imágenes que hemos levantado para volver a la esencia. Porque cuando tú comienzas, y fíjate que el internet y las redes sociales están llenas de diversos tipos de enseñanzas, posturas, apreciaciones, énfasis. Pero yo quiero que tú te detengas en qué es lo que tú sientes que Dios a ti te pide y Dios a ti te habla. ¿Qué es lo que sientes en tu espíritu? ¿Qué es lo que sientes a qué es lo que Dios a ti te quiere llevar? ¿Qué es lo que tú sientes que el Señor quiere hacer contigo? ¿Qué es? Fíjate que cuando yo era muy chico, mi papá, yo esto lo he dicho antes, escuchaba todos los sábados a un pastor en la radio. Y más allá de que a mí, en mi gusto, no me gustaba como él predicaba, porque empezaba la predicación en la radio y él empezaba a gritar y decía, vas a sentir el poder de Dios. Y a mí como que me generaba un tema y como que
Pero era un tema de gusto. Despertaron algunos. ¿Por qué vas a sentir el poder? Y yo como que, ya. Era un tema de gusto, está bien. Si gente era salva a través de ese mensaje, mis gustos valen huevo. Eso para mí es un principio. Si hay alguien que es transformado por el Señor, se alza la voz, baja la voz, si la obra se hizo, yo estoy feliz. Pero resulta que ese predicador, yo me lo encontré en la feria. A mí desde la edad del Cristóbal me mandaban a comprar solo a la feria. A los 10 años, a la feria miércoles. Y con los bolsos apenas me los podía. Y cuando yo voy llegando a la parte de los pescados en la feria de Lota, cuando vayan a Lota les recomiendo vayan a la feria. Está activa los 365 días del año. Todos los lotinos, ¿de qué te hablan? De la feria. ¿Qué tiene Lota? La feria. ¿Pero tiene algo más? La feria. Y veo a este pastor, y este pastor estaba agarrando a garabatos a una mujer. Y la estaba retando. Y le decía garabato y le decía cosas. El mismo que yo había salido de la casa, mi papá lo estaba escuchando. Y yo cuando vuelvo, lo vi ahí, lo vi enfrente. Y yo dije, ¡wow! Se me cayó el evangelio. No. Y el Señor me empezó a probar con muchos desaciertos. Luego me enteré que el pastor donde estábamos había tenido acusaciones también de tema con niños, cosas muy fuertes. Después me di cuenta que había una heredad de 3 pastores, que los 3 se habían separado, y etcétera, etcétera. Y llegó un momento en donde yo lo único que quería era ser un buen cristiano. Quería ir a la iglesia y que nadie me moleste. No sé si alguna vez a usted le ha pasado eso. Salirte de todo el ruido. Yo lo único que quiero, sentarme, escuchar el mensaje y, como yo decía adelante, tratar de hacerle bien al prójimo. Un evangelio súper sencillo, cortito, individualista, para mí, ¿sí o no? Que Dios me pida algo, no, me choca, no. Y Dios empezó a transformar todo en mí. Quiero decirte que lo primero que va a pasar antes que Dios te use con poder y gloria, necesita quebrar cosas en tu imagen. Lo primero que te va a empezar a suceder es que se te van a empezar a derrumbar cosas. Que tus visualizaciones que antes tenías, el Espíritu Santo las va a romper. Quizás muchas veces oraste y dijiste, Dios, úsame. Y el Señor se empieza a preparar. Se estira, ¿cierto? Voy a empezar contigo. Pero a veces Él empieza de la manera que no lo esperamos. Porque uno tiene una imagen, es como que voy a estar durmiendo y va a venir un ángel, me va a levantar y me va a decir, quiero que vayas a Valparaíso y te pares. No. Y lo primero que hace el Señor es tratar en nuestro interior. Y va a empezar a romper cosas, esquemas, visualizaciones, conductas, tradiciones. Porque, ¿por qué? Y siempre trato de hacer esta pregunta. ¿Por qué Jesús no llegó donde los que más sabían y llegó donde los que menos sabían? Porque los que más sabían estaban llenos de ataduras mentales y de religiosidad, de prejuicios y de egoísmos. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando Jesús hacía algo, ellos criticaban y se enojaban. Entonces, ¿dónde quién prefiero ir? Donde quizás estos no saben tanto, pero me va a tomar poco tiempo enseñarles, pero tienen un corazón limpio. Entonces lo que Dios va a hacer en nosotros es moldearnos, es rompernos, es transformarnos para luego poder ser usado para su gloria. Alguno de ustedes quizás va a decir, yo quiero ser usado, yo sé que tengo que orar por mi amigo, mi compañero de trabajo, y yo simplemente no quiero decir, bueno, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús y no pase nada. Yo quiero que suceda algo. Pero ¿cómo Dios te va a utilizar si tú tienes miedo, si por ejemplo se va a manifestar un demonio? Si tú dices, eso a mí no me gusta, pero por otro lado en la oración le dice, Señor, úsame. Y, bueno, te uso, pero vas a ver cosas que no te van a gustar. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo lo hace el Señor? No te va a gustar. Fíjense que nosotros, semana tras semana, en nuestras ministraciones, creo que no tenemos ninguna semana en donde demonios no se manifiesten en gente cristiana. Hablo de ministraciones a solas.
Abro cuando llegan matrimonios, y ojo que no voy a contar nada, ninguna infidencia, pero te quiero decir que muchos matrimonios llegan con problemas matrimoniales y son influencias demoníacas. Que no podemos llegar a acuerdo, que Él dice que... Y finalmente lo único que decimos nosotros, ¿podemos orar? Y Jesús empieza a hacer la obra. Muchas veces queremos normalizar una vida espiritual. Y yo no es que ahora te estoy diciendo que todo es demonio, el demonio del iPad, el demonio del antivirus, no te estoy diciendo eso. Pero te quiero decir que somos espíritu, alma y cuerpo. Y que hay cosas que están en nuestras emociones que Dios tiene que sanar. Pero hay cosas que son espirituales que solamente el Espíritu Santo puede tratar. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo trata? Si te voy a poner un ejemplo. Quiero ser con ejemplos bien burdos. Si yo oro de esta manera todos los días, Señor, te agradezco por este día, gracias porque tengo un trabajo, porque mi familia esté sana, y oro para que hoy día a mi familia no le ocurra nada. Y te doy gracias por la comida que me das en el nombre de Jesús. Amén. Si esta es tu oración todos los días, el Dios sobrenatural nunca se va a manifestar. No se puede manifestar solo en la gratitud. Está bien que seamos agradecidos, pero con ese tipo de oración usted no va a liberar a los cautivos de sus prisiones. Por eso que hay gente que dice, yo he tratado, pastor, yo trato de verdad, pero yo no puedo orar más de 15 minutos porque yo no sé qué decir. Te quiero decir algo. Y entiéndelo bien. Entiéndelo muy bien. Cuando tú no puedes orar más de 15 minutos, es que probablemente no te estés poniendo en el lugar de nadie. Estás quizás tomando 15 minutos para darle gracias al Señor, para orar por tu familia, y se acabó. ¿Y Dios cómo puede utilizar a personas que no están interesadas en otros? Donde no intercedes por el otro. Donde no le dices, Señor, úsame para bendecir a otros. Quiero orar por mi compañero de trabajo. Quiero orar por mi líder de SAI. Quiero orar por etcétera, etcétera. Cuando tú te empiezas a abrir en lo privado, en lo público, el Señor te trae bendición y respaldo y asignación. Pero tú tienes que evaluar de que si tus oraciones son de 10 o 15 minutos, es imposible que habiendo tanto por ponerte en la brecha por otro, estés teniendo oraciones de 10 minutos. Eso me indica que yo estoy llevando un evangelio demasiado personalista, individual, y Dios no me puede utilizar para su gloria. Por eso es necesario que yo te llevo a meditar y a reflexionar. Tus tiempos con el Señor, ¿de qué se tratan? ¿Solo de agradecer? ¿Solo de pedir? ¿O solamente decir, Señor, muéstrame más? Yo creo que hay más cosas. Ahora, te doy una sugerencia. Puedes comenzar por tu núcleo. Puedes comenzar por tu esposa. Cuando tú comienzas a orar por tu esposa, puedes estar fácilmente 20 minutos. Padre, oro por su vida espiritual, por su salud. Y el Espíritu Santo, Él dice que pone el querer como el hacer. Y cuando tú te enfocas en hacer algo en bendición para otro, ahí el Espíritu de Dios comienza a fluir. Pero cuando no nos disponemos en base a otro, el Espíritu Santo no fluye. Porque solamente estamos con agradecimiento y petición. Y si no salimos del agradecimiento y la petición, ¿cómo podemos ser usados para su gloria? Es por eso que yo te quiero sugerir algo. Cuando tú estés en la presencia del Señor, dile, Señor, yo quiero ser como tú y tener compasión por los demás. Yo quiero ser de bendición para otros. El peso de tu vida ministerial depende de lo que hay en tu corazón. Tú te vas a mover según lo que sale de tu boca. Por eso es que nuestra boca está en el poder de la vida y de la muerte. Por eso hay diferencia cuando alguien dice, Señor, úsame, cuando alguien solo dice, gracias, Señor. No te estoy diciendo que la gratitud ya no esté más en tu oración. Tiene que haber gratitud. Pero es distinto cuando tú le dices al Señor, úsame. Y fíjate que en el mundo natural, cuando uno dice úsame, eso está malo. Porque nadie quiere ser usado. Porque no quiero que me usen. Pero nosotros le decimos al Señor, úsame. Úsame para tu gloria. Por eso es que yo te quiero instar, amado, a que tú comprendas el evangelio sobrenatural.
Y el evangelio sobrenatural no se manifiesta de manera inmediata con, valga la redundancia, con manifestaciones, sino que es con un corazón. Cuando nadie te ve, como dice la palabra del Señor, cuando estamos encerrados en nuestra habitación, cuando estamos con Él, se va a manifestar luego con otros. Entonces yo no sé cuántos de los que hoy están acá quieren realmente ser usados. Mira, yo entiendo si hay alguien que dice acá, y no te voy a juzgar, si alguien dice, yo estoy pasando mi proceso, yo vengo saliendo de una situación y yo lo único que quiero es escuchar un mensaje que me sane las heridas. Yo este tiempo, la verdad, siendo súper honesto, yo no quiero ser usado. Eso es válido. Fíjate lo que te voy a decir. Porque hay tiempos para sanar inclusive. Sí. Porque hasta Jesús esperó un tiempo para los discípulos. ¿Y saben cuánto tiempo fue? 3 años. Y para los que somos impacientes, oh. Mira, yo no sé, yo sí te digo esto. Pasa una temporada, si estás quebrado en un área, en el área matrimonial, en el área emocional, en el área profesional, te sientes mal, quizás, no sé. Pasa un tiempo para ser sano, pero que sea una temporada y no tu estilo de vida, que hay una diferencia. Puedes pasar un año en donde tú puedes decirle, Señor, es más, verbalízalo con tu esposo, con tu esposa. Sabes que yo este año siento que yo necesito ser transformado en mi entendimiento porque inclusive la iglesia dice, esto y hasta me choca porque yo estoy en otro reel, en otro carril, en otra temporada. Mira, que no te choque, sé consecuente con lo que tú, y ojo con esto, sientes que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Porque es una cosa es que tú te autopercibas que necesitas ser sano y el Espíritu Santo te diga, estás manipulando. No, eso es pereza. ¿Me entiendes, no? Pero otra cosa es que el Espíritu Santo te diga, para todo y necesitas ser sano. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo vamos a saber? Vinculados en la presencia con el Señor. No que yo me autodiagnostico, me autopercibo, que esto es muy usual en esta época, sino que el Espíritu Santo, yo siento al Espíritu Santo que me está hablando y me dice, ahora arranca, ahora para. Pero hago lo que Él me está hablando. La palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Que nadie sea sabio en su propia opinión. Entonces yo hoy día me puedo autoevaluar en algo y Dios está desde arriba, está, no. O quizás sí, está bien esto. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Preguntándole a las personas? No. He predicado mucho de esto. No se llene de consejos que te van a traer ruido. Anda directo a la fuente. Y dile, Señor, y ojo con esto, sea intencional. Porque si usted mañana lunes, por ejemplo, empieza a orar y tú dices, el Señor no me habló. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Sigue orando hasta que encuentres una respuesta. No te canses tan rápido. ¿Cuál es este año para ti? ¿Qué es lo que sientes que Dios te está demandando este año? ¿Darle con todo o parar? Parar en su presencia, relacionarte con Él. O el Señor te está diciendo hace rato, vamos, te estás estancando. Vamos, yo no lo sé. No levantes su mano, yo no sé cuántos quieren ser usados para la gloria de Dios. Entre Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, solamente en esas 3 ciudades, si no me equivoco, debiesen haber unas 800.000 personas. Viña del Mar, ¿cuánto tiene? Casi 400.000 personas. Quilpué, 180.000. Villa Alemana, unos 100.000, no lo sé. ¿Cuánto? 150.000 Villa Alemana. ¿Podemos redondear en esas 3 ciudades en cuánto? ¿Unos 700.000? Más. 700, ya. Pongamos 700.000 personas. ¿Cuántos habemos hoy día aquí sentados?
¿Cuánto impacto estamos teniendo en la sociedad? Probablemente el 0,0,001 del 0,1%. Yo quiero decirte esto porque a veces creemos que la estamos haciendo espectacular. Y Dios nos ve desde más arriba. Es bueno ver el bosque desde arriba y no desde dentro. Y el Señor está diciéndonos, lo has hecho bien, pero como que estás pasando demasiados años solo pensando en ti, solo autopercibiéndote, solo recibiendo, solo cuestionándote cosas, solo viendo qué es lo que vas a hacer. Y llega un momento donde Dios te dice, para, no más con este egoísmo. Es tiempo de ser una persona que sea usado con impacto en otros lugares. ¿Sabe algo que a mí me conmueve? Es la historia del centurión. Con esto termino. ¿Alguien se recuerda la historia del centurión? El centurión era una persona que estaba esperando. ¿Con quién estaba esperando? Con mucha gente que entrara a su casa. En ese momento fueron todos bautizados. Me encanta porque no estaban en ninguna iglesia, ninguna sinagoga. ¿Y sabes qué? Te quiero decir algo, tú eres un centurión. Te quiero decir algo, si alguien llega a tu casa mañana, tú no le digas, quiero que vayas el día domingo para que sientas el poder de Dios. ¿Sabes lo que Dios está esperando? Que en ese mismo instante tú seas un portador de la gloria. Y si eso empieza a pasar en ti, y 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 en ti, este lugar no va a dar abasto. ¿Sabe cuál es el problema? Es que siempre estamos esperando ver que otros desaten la gloria de Dios. Pero te quiero decir algo, Dios te está pidiendo cuentas a ti y a mí. Yo le tengo que responder a Dios por lo que Él a mí me está pidiendo, pero te está pidiendo cuentas a ti también en tu vida. A ti también. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Como dice la canción, somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo te quiero invitar a que rompas con todo esquema. Estamos viviendo un tiempo donde la gente está clamando por la manifestación para ser libre. Cierra ahí tus ojos donde estás. Y yo oro en esta mañana